Estamos en el yacimiento arqueológico de Mesas de Asta. Este viejo cartel es la única referencia que nos indica que aquí pudo estar uno de los enclaves de la cultura tartésica. Desde la época neolítica, visigodos, romanos y árabes poblaron este privilegiado enclave situado en uno de los márgenes del lago Ligustino. Además de las excavaciones realizadas por el arqueólogo municipal Manuel Esteve en los años 40 y 50, en 1992 el Museo Arqueológico de Jerez descubrió aquí una necrópolis que ayudó a desentrañar la historia de este lugar. Hoy en Intramuros, Asta Regia, un crisol de culturas. A 11 kilómetros de Jerez, en la carretera de Trebujena, está situado uno de los emplazamientos desde el punto de vista arqueológico más interesantes del sur peninsular. Se trata de Mesas de Asta, la que fuera antigua ciudad-estado romana de Asta Regia, a orillas del conocido por las fuentes clásicas como Lago Ligustino, hoy desaparecido, y que se hallaba rodeado de esteros marinos navegables. Desde las primeras excavaciones, emprendidas a mediados del pasado siglo por Manuel Esteve Guerrero, este enclave es citado habitualmente en la literatura científica, sobre todo en lo relativo a estudios sobre el Bronce final y el periodo orientalizante. Este arqueólogo jerezano, fundador y director del Museo Arqueológico, puso su empeño en descubrir los secretos que encerraba Asta Regia y su vinculación con Tartesos. De hecho, con la base de las piezas encontradas en este lugar entre los años 40 y 50, se creó el museo. Cuando comienzan las investigaciones sobre Tartesos, se acometen los primeros trabajos de investigación en Asta Regia. Estoy hablando de los años 40-50, trabajos que se realizaron bajo la dirección del que fue director del Museo Arqueológico de Jerez y fundador del museo, Manuel Esteve Guerrero. Entre los años 40 y los años 50, él realiza 5 campañas de excavación que, consideradas desde nuestra órbita actual, desde nuestra visión actual, hoy diríamos que son meros sondeos arqueológicos, ya que el yacimiento es muy extenso. Entre necrópolis y ciudad son prácticamente 60 hectáreas y él intervino en puntos muy concretos motivado por tema de canteras. Pero los resultados fueron de suficiente interés y de suficiente importancia como para que nuestro museo se creara. De hecho, es a raíz de toda la entrada de materiales de las excavaciones que hizo Esteve entre los años 40 y 50 cuando el Museo Arqueológico se convierte en Museo Arqueológico Municipal. Antes era colección arqueológica. Un yacimiento emblemático también desde el punto de vista de la investigación, es decir, es un yacimiento de primer orden dentro de lo que es la cultura del Bajo Guadalquivir y pues nosotros entendemos que el único trabajo que ha quedado de relevancia en este sentido ha sido el trabajo de Manuel Esteve Guerrero con sus campañas de excavación y con su posterior publicación y luego pues bueno ha tenido una serie de intervenciones a lo largo a partir de los años 80 en adelante, pero que no son ni muchísimo menos las que requiere un yacimiento de esta importancia. Los restos que se conservan en el Museo Arqueológico Municipal atestiguan que Mesas de Asta fue un núcleo habitado desde el Neolítico, 5.000 años antes de Jesucristo, hasta prácticamente el periodo califal. Esta zona arqueológica se asienta sobre una pequeña meseta aislada de formación miocénica modificada durante el Holocausto. Es por eso que es fácil encontrar a simple vista fósiles marinos. La zona en cuestión alberga estructuras de habitación de distintas épocas, una necrópolis descubierta en el año 1993, diversas áreas de producción dedicadas presumiblemente a la fabricación de utensilios cerámicos e incluso los restos de la muralla ibero-romana de Asta Regia. Cabe reseñar que durante la dominación romana, esta ciudad fue un verdadero emporio, capaz de ostentar la capitalidad de la comarca de los Esteros, como evidencian los textos clásicos.
De hecho, son muchos los autores que reflejaron en sus escritos la importancia de este emplazamiento. La importancia histórica de Mesas de Asta es reconocida prácticamente por toda la investigación en materia de arqueología y referente sobre todo a lo que es el mundo de la protohistoria, el mundo del primer milenio antes de Cristo. El yacimiento ha sido considerado como yacimiento clave en determinados periodos de la investigación histórica y en otros un poco como que ha caído en un carácter más secundario. El yacimiento es nombrado por las fuentes clásicas, se nombra en época romana, ya os pasará el informe María Eugenia de los datos, Pomponio Mela, Plinio, Estrabón, hablan de la ciudad de Asta Regia. Como referencia escrita sobre Mesas de Asta en concreto, no hay hasta tiempos modernos de gente que ha escrito sobre lo que podría haber habido allí. Lo que sí existe son referencias sobre Tarteso. Hay una referencia de Avieno sobre Tarteso en la cual él habla de una ciudad, la ciudad de Tartesos, y que para mí, según explico en el libro, sería un poquito complicado hacerlo aquí ahora, porque él dice que el río baña por 3 veces, en 3 bocas, la salida de la ciudad, y yo, en una interpretación que le hago, son los 3 caños que hay delante de Mesas de Asta. Además, él dice que los caños lo baña a la ciudad por el sur, y concretamente Mesas de Asta está bañada, o Asta Regia está bañada por el sur, por estas 3 bocas, ¿no? En este asentamiento se reunían periódicamente los turdetanos, como llamaba Tito Livio a los habitantes de la zona. Asta Regia contó con unas excelentes comunicaciones por tierra a través de la vía Augusta, así como por los esteros con el Guadalquivir a través del lago Ligustino. Pues aquí verdaderamente lo que hubo fue una capital de lo que es la zona de la provincia de Cádiz, ¿no? Bueno, no toda, ¿no? Se conoce que hay torres que tienen que ver hasta Alcalá de los Gazules, y bueno, esto tenía un puerto de mar muy importante, que era capital del comercio de la zona, y por lo que nos han comentado y hemos leído, y desde el Neolítico hasta antes de la época árabe, la época islámica en España, pues la cantidad de culturas que pasaron por aquí, pues puede haber una cantidad de restos que es inimaginable, ¿no? Y sobre todo la cultura tartésica, que es una de las más desconocidas, pues pudiera hacer que esto fuera una de las grandes ciudades tartésicas. No Tarteso, no se sabe, pero sí una de las grandes ciudades de la cultura tartésica. En su constante evolución social y cultural, esta ciudad conoció, entre otros, los periodos tartésico, visigodo, romano, islámico, hasta que en el siglo XI de nuestra era, a finales del califato, el asentamiento fue abandonado y despoblado. Las causas hay que buscarlas en el proceso de colmatación que venía experimentando el río Guadalquivir y la probable aparición de enfermedades derivadas de esta circunstancia, tales como el paludismo. Bueno, en principio habría que hacer todavía, contamos, claro, en los datos para poder asegurar de alguna manera en arqueología un aspecto histórico, una cuestión tan contundente como esa, es decir, cuál sería, por qué se abandona realmente Mesas de Asta. Hay una serie de posibilidades y de hipótesis que son las más creíbles o las más verosímiles, y en principio hay una de ellas que se lleva barajando, bueno, un par de ellas que ya se han expuesto mucho en el tiempo, que puso también Esteves. Por un lado, en la propia Mesas de Asta se encuentra muy cercano a la antigua desembocadura del Guadalquivir, al lago Ligustino, y Mesas de Asta fue puerto, ¿no? Puerto de mar en contacto directo con el lago Ligustino, ¿no? Entonces su máxima época de desarrollo y su máximo auge corresponde cuando su puerto está en funcionamiento. Sabemos que en toda la zona de los esteros y la desembocadura de los ríos, tanto del Guadalquivir por un lado como del Guadalete por otro, a partir ya de época romana empieza un proceso de colmatación de esos antiguos canales que comunicaban con el Guadalquivir, con el Guadalete y con el mar, ¿no? Y hacen la zona un poquito transitable, bueno, intransitable desde el punto de vista de como embarcadero, y luego un poco insalubre también al convertirse en una zona mucho más pantanosa, con aspectos higiénicos insalubres vinculados con enfermedades relacionadas con las zonas pantanosas, ¿no? También hacia ese momento, y coincidiendo con la fase final del califato, existen una serie de luchas internas en el califato que parece ser que pudieron dañar
lo que es enormemente la estructura de poder de lo que sería entonces la mesa de acta islámica, ¿no? Hacia ese momento también conocemos por otro lado que surge entonces Jerez con un potencial en principio de extensión pequeñita, pero parece que muy pronto empieza a crecer y también se convierte en un núcleo de población importante, ¿no? Ello también relacionado con otros núcleos de población cercanos como mesas de acta, se están argumentando recientemente también con una cierta, ¿no?, credibilidad bastante importante, ¿no?, por parte de algunos investigadores como Miguel Ángel Borrego, ¿no?, que pudo existir un traslado de población intencionado tanto desde el castillo de Doña Blanca como de Mesas de Acta para fundar en ese momento la ciudad de Jerez, momento en el que deja de funcionar Mesas de Acta y empieza lo que es el actual núcleo urbano de Jerez. La polémica sobre el origen de la ciudad de Jerez se sitúa en este enclave. Por su privilegiada situación geográfica y sus recursos económicos, Mesas de Asta se convirtió en centro de poder en algunos momentos de su historia. Uno de esos periodos, como antes hemos mencionado, fue la época tartésica. En cualquier caso, Tartesos, como cultura establecida, no tuvo una única capitalidad, sino centros influyentes de poder, y uno de ellos fue, sin duda, Mesas de Asta, como destacado asentamiento de población de la Baja Andalucía. Es evidente, ¿no?, el conocimiento que se tiene ya de los alrededores de Mesas de Asta y el propio material, que ya el propio registro arqueológico que ya generó Esteve en su día, la ubicación, lo que aportan las fuentes. Es evidente que Mesas de Asta es un enclave más importante dentro de lo que es la cultura tartésica, que es un rosario de pequeños poblados y de grandes poblados que dependen, siempre los pequeños dependen de un núcleo central, una zona nuclear. Ya eso el propio museo lo ha publicado a raíz de los trabajos de prospección que se han hecho en la zona, y es evidente que Mesas de Asta dará mucho que hablar, incluso muchas sorpresas, porque hoy por hoy sabemos lo que Esteve hizo y el nivel que Esteve consideró y en la parte que excavó de la mesa, pero la mesa es impresionante. Con lo cual, evidentemente, entendemos, hoy por hoy, y se dijo concretamente en las jornadas de Asta Regia, el trabajo que hizo Esteve se consideraría, para un yacimiento de esa envergadura, una prospección. Es decir, no tendría concepto de excavación actual. Evidentemente han pasado muchísimos años, ¿no? La última fue en el año 56, con lo cual, pues fíjate, ¿no?, lo que puede dar Mesa. Eso sería una prospección que excavó en distintas zonas de la mesa para ver y tener un sondeo de lo que, y tener un conocimiento previo de lo que puede aportar la mesa. Pero eso sería hoy día, en un proyecto de investigación, una prospección con sondeo, que se llama casi, es una de las formas de que la Junta propone, ¿no?, para llevar a cabo una intervención. La localización exacta de Tartesos como única ciudad centro de una civilización ha sido motivo de discusión de muchos arqueólogos durante muchos siglos, que la han llegado a situar en muchos enclaves. Uno de ellos ha sido este, Asta Regia. El quinto Simposio Internacional de Prehistoria Peninsular, dedicado a Tartesos, celebrado en Jerez en septiembre de 1968, marcó un antes y un después en el estudio de esta cultura, que hasta ese momento había tenido como único objetivo la búsqueda de la mítica ciudad. Desde las alusiones bíblicas a Tarsis, pasando por los mitificados textos clásicos de Hecateo de Mileto, Estrabón, Herodoto o Avieno, en su conocida Oda Marítima, no ha habido ningún erudito o conocedor de las fuentes clásicas que no la haya situado en algún punto de Andalucía occidental o incluso en otras zonas como el Algarve portugués. La mención en algunos de estos textos al rey tartésico Argantonio, sucesor de los reyes míticos Gárgoris y Abis, dio argumentos a los investigadores de la existencia de una ciudad imperial. El Congreso de 1968 supuso un alejamiento de las tesis de historiadores como el alemán Adolf Schulten, quien había llegado a situar la enigmática ciudad centro de Tartesos en el mismísimo Cerro del Trigo, en el Coto de Doñana. Lo que sí es cierto es que Asta fue una gran ciudad de la época tartesia.
incluso anterior. Asta tiene algo sorprendente, y es que en esa época, estamos hablando de hace unos 2500 años, resulta que es una ciudad que está rodeada por el mar, o por el lago Ligustino, que es un entrante del mar, ¿no? Pero que los barcos podían acceder a ella, pero sin embargo estaba en el interior, muy protegida, y tenía una gran ventaja, y es que hasta sigue teniéndolo, tiene acuíferos superficiales de agua dulce. O sea que cualquier humano que quería sentarse allí tenía la ventaja de tener agua dulce, casi a nivel superficial, una tierra de labor muy buena, muy fértil, y además estaba escondida dentro de un lago, con lo cual muy protegida de todo lo que quisieran atacar. Y aparte de eso está a 80 y tantos metros de nivel sobre el mar, con lo cual también es una atalaya que representa una buena protección hacia el enemigo que quisiera. O sea, la situación de Asta es totalmente privilegiada para esa época. En este simposio del 68, que tuvo su refrendo en el Congreso Tartesos 25 años después, celebrado también en Jerez en noviembre de 1993, se llegó a la conclusión de que había que enterrar viejos esquemas basados en una civilización tartésica localizada en una sola ciudad. Tartesos es, por tanto, el resultado de un proceso de interacción de indígenas y fenicios, y no de una colonización en el sentido estricto de una cultura dominante y otra dominada. Y Asta Regia o Asta no fue destruida por medios naturales, sino que paulatinamente dejó de ser un lugar interesante y no se volvió a reconstruir lo que se iba perdiendo. Ya hasta en la época musulmana era más pequeña que en la época romana, y posiblemente la época romana fue más pequeña que la época tartesia, porque fue perdiendo esa posición de privilegio, y eso le fue llevando. Y como digo, y entonces alrededor del siglo V, la hegemonía fundamentalmente económica y posiblemente política pasó de Asta a Cádiz. ¿Por qué? Porque Cádiz estaba teniendo en esos momentos una posición muy privilegiada, era una isla dentro de que es cercana a la costa, pero también muy bien frente al mar, y todo eso posiblemente pasaría los políticos, vamos, el poder político, el poder económico, pero lo que posiblemente no pasase fuese el poder religioso. Los poderes religiosos son mucho más lentos en evolucionar, mucho más tardíos. Necesita de templo que adquieran un prestigio, templo que la gente vaya allí en peregrinación, y posiblemente lo que Asta guardó durante mucho tiempo fue los templos. Pero volvamos al yacimiento de Mesas de Asta. Muchas han sido las voces que han apostado por la creación, en este emplazamiento, de un conjunto arqueológico, una vieja aspiración municipal no exenta de complejidades. La importancia de esta necrópolis, descubierta en el año 1992 por el equipo del Museo Arqueológico, radica sobre todo en su amplia extensión. Ocupa unas 32 hectáreas, una extensión bastante considerable, y se ha conseguido documentar 2.260 posibles estructuras funerarias, o sea, un número también bastante considerable. Hoy por hoy los datos que manejamos siguen siendo datos de superficie, fue un trabajo de prospección arqueológica microespacial, se cuadriculó todo el terreno, se metieron los puntos topográficamente y se recogió un abundante volumen de material arqueológico, en total 70 cajas de material arqueológico, o sea que es un volumen considerable. Hoy día hemos retomado este estudio, ahora coordinados y dirigidos por el doctor Mariano Torres Ortiz de la Universidad Complutense, y en coordinación con el equipo del Museo Arqueológico Municipal de Jerez, el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y también la Universidad de Cádiz. Los resultados de este trabajo creemos que serán bastante contundentes en cuanto al conocimiento de lo que es Mesas de Asta, y esperamos verlos pronto publicados en las series monográficas de la Real Academia de la Historia.
También en este momento creemos que va a ser muy pronto, que lo tengamos el estudio finalizado, será entonces el momento oportuno de poder proyectar lo que sean los trabajos futuros en mesa, ya de intervenciones directas, ahora con un conocimiento claro, programando cuáles son los problemas concretos de investigación y de conservación de mesas de acta y dejando fuera otro tipo de intervenciones de tipo aleatorio, ¿no?, que quizás no respondan realmente al interés, ¿no?, por el propio yacimiento arqueológico. Claro que es complejo excavar mesas, y el foro y el Ateneo y cualquier colectivo cultural que está interesado en el progreso de sus investigaciones no se lo plantea como un proyecto a corto o medio plazo. Esto requiere de un proyecto, evidentemente, donde se debe integrar un equipo de trabajo interdisciplinar que toque materias de geoarqueología, geografía, las fuentes, la propia arqueología, pero evidentemente se tiene que empezar, para llegar al estrato de abajo hay que excavar el superior, y lo que no entendemos, no debe ser, es que, bueno, pues desde la época de Esteve aquí las intervenciones arqueológicas se hayan limitado simplemente a la detección de la necrópolis. Se hizo un trabajo de reticulado, de localización de todas las tumbas, pero intervenciones arqueológicas no se han llevado a cabo. Evidentemente hay que empezar por el nivel 1, ¿no?, que es el suelo que pisamos, y abriendo un proyecto de investigación coordinado por investigadores, especialistas cada uno en su materia, coordinados posiblemente por la Universidad de Cádiz, que es la más cercana y sería lo más razonable, aunque cualquier otra valdría, la de Sevilla, la Autónoma de Madrid. No queremos escoger a ninguna universidad, la que esté interesada, simplemente por llevar a cabo un proyecto, pero entendemos que hay que ir eliminando esos estratos, porque excavar es destruir, por eso digo eliminar, y a la vez que se va eliminando se va rescatando información que bueno, las jornadas últimas que hemos tenido en el Ateneo sobre Asta Regia, bueno, lo han demandado, ¿no?, todos los catedráticos que vinieron a impartir conferencias, como Osvaldo Arteaga, el profesor José Ramos, catedrático de la UCA, Arteaga de la Universidad de Sevilla, el doctor Jesús Montero Vítores y el doctor Francisco Cavilla, pues todos, sin ponerlos de acuerdo, han concluido sus charlas diciendo que se necesita más información, que la información está parada y frenada en los datos que nos dio Esteve. Por lo tanto, habría que iniciar ya un proyecto de investigación que es costoso. No alucinamos ni nos vamos por las nubes, es costoso, pero se han hecho, hay otros ejemplos en la provincia de yacimientos de esta índole que tuvieron en su día su primera campaña de excavación y ya llevan muchas. En el año 2000, la Junta de Andalucía declaró este yacimiento como bien de interés cultural con el rango de zona arqueológica. A partir de ahí se realizó un proyecto de investigación, valoración y difusión de esta zona con dos objetivos: un estudio más pormenorizado del lugar y evitar el expolio al que fue sometido durante años este yacimiento. No en vano, los vecinos de esta barriada son testigos en días de fuertes lluvias de la aparición de objetos, monedas, trozos de cerámica y otras piezas de diferentes culturas. Salen a la superficie en las laderas o aparecen en las corrientes de agua que se forman alrededor. Claro, se han encontrado cosas. Cada vez que llueve, el agua arrolla y algo aparecen por ahí, por los arroyos. De hace años atrás sí, ahora ya hay menos. Siempre se ponen más de lo que es, porque conocimiento aquí no vemos ninguno que estemos ricos de lo que he encontrado aquí. Yo creo que son más habladurías de la gente. En páginas de internet, en el foro, y se comenta que esto es un yacimiento importantísimo, importante, pero a nivel nacional, no a nivel municipal, ni a nivel nacional dice que puede ser uno de los yacimientos más importantes de la provincia. Hombre, los vecinos tenemos claro que esto sería el único recurso que tiene la barriada. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones, igual que explotarlo en el viento en Tarifa, aquí hay que explotar el yacimiento, que es lo que tenemos, eso está claro. Y evidentemente, como dijo nuestro amigo Ignacio Martín, un
compañero de Atapuerca, compañero de Juan Luis Arzuaga, que escribieron el famoso libro La especie elegida, ¿no? La mejor forma de que la gente de un lugar ame su patrimonio es dándole de comer, que el patrimonio le dé de comer. Serán los auténticos guardianes, ¿no? Eso que dicen, por ejemplo, que en Mesa los habitantes ven a la gente con detectores y los dejan. Cuando le toquen en el bolsillo y cuando le toquen en su economía, nosotros estamos seguros que los habitantes de Mesa actuales pues frenarán este expolio, porque ahí estará su modus vivendi. En cualquier caso, la zona más interesante desde el punto de vista arqueológico está controlada porque es coto de caza. Hablamos del Cortijo del Rosario, donde está la necrópolis, aunque también hay restos en la finca La Mariscada. Por otro lado, evidentemente, el tema de expolio sobre Mesa de Asta siempre muy recurrente por la propia envergadura del yacimiento, ¿no? Pero desde los años 90 podemos decir muy claramente que es uno de los yacimientos más controlados de toda la provincia, de toda Andalucía, por un lado por la propia figura de protección como BIC, Bien de Interés Cultural, a partir del año 2000, y que desde el año 90 el museo no ha dejado de trabajar en Mesas de Asta, de modo periódico, mensualmente y con control exhaustivo de cualquier problema de tipo de expolio, con lo cual puede existir algún problema de expolio como en cualquier otro yacimiento, pero podemos asegurar desde aquí del museo que es uno de los yacimientos más controlados en ese aspecto. Puede llamar más la atención el expolio en Mesa de Asta que no en otro sitio, quizás por la envergadura del yacimiento, pero no porque realmente el expolio exista como tal en Mesas de Asta. El foro Asta Regia lleva 2 décadas denunciando el estado de abandono que sufre este lugar y trabajando para evitar el expolio y poner en valor este interesante yacimiento arqueológico. Sí, sobre todo el foro se constituyó con la intención de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia del yacimiento de Asta Regia, dado que bueno, las últimas excavaciones que se hicieron fueron durante los años 40, que las realizó Manuel Echeve, y bueno, a partir de entonces Asta Regia ha quedado en el olvido, vamos, que no se ha hecho prácticamente nada. Alguna intervención concretamente en el año 96, pero realmente no ha estado en el olvido. Y lo que pretendemos a través del foro, pues reactivar, bueno, y reconocer la importancia que realmente tiene Asta Regia. Bueno, el foro de Asta Regia surge ante una necesidad de cierta pasividad que veíamos que este yacimiento pues venía y ha venido sufriendo a lo largo de muchísimos años, ¿no? Es un yacimiento emblemático para Jerez, para su historia, un yacimiento emblemático también desde el punto de vista de la investigación, es decir, es un yacimiento de primer orden dentro de lo que es la cultura del Bajo Guadalquivir, y pues nosotros entendemos que el único trabajo que ha quedado de relevancia en este sentido ha sido el trabajo de Manuel Echeve Guerrero, con sus campañas de excavación y con su posterior publicación, y luego pues bueno, ha tenido una serie de intervenciones a lo largo a partir de los años 80 en adelante, pero que no son ni muchísimo menos las que requiere un yacimiento de esta importancia. Mientras, los habitantes de esta zona rural hacen su vida normal en una zona que podría convertirse en referente turístico y arqueológico del Bajo Guadalquivir. Hasta la semana que viene aquí en Entre Mundos.